El Sahel, geográficamente, es una franja que va de oeste a este, toda África, en la zona bajo el Sáhara. ¿eh? Es lo que esa franja climática y geográfica que va entre el Sáhara, sumo desierto, sumo calor, y la zona de los bosques, de las selvas, de la planicie con hierbas y arbustos. Entonces esa zona se llama el Sahel. Esa especie de tierra de nadie que sin embargo ha sido un escenario de antiguos imperios muy importantes, en lo que es esa franja que mencionas, Ángel, después olvidada, digamos, por el mundo prácticamente, y que vuelve a llamar la atención por tres motivos fundamentalmente. Primero, porque existen una serie de estados fallidos, inestables, que de alguna forma podrían poner en cuestión la vigencia de los derechos humanos en esa zona, en la medida que por otra parte son países muy empobrecidos. En segundo lugar, porque bien habría que empezar a considerar si es una tierra, son tierras donde bueno, el factor petrolífero, el factor del gas, el factor de algunos recursos minerales es importante. Y en tercer lugar, porque está siendo utilizado ahora como una especie, digamos, de objetivo central por aquello de la lucha contra el terrorismo internacional. En este Sahel confluyen por una parte también actores internacionales de peso de la región, Argelia, Malí, Libia, Chad, y digamos un poquito más hacia lo que es la derecha del continente africano, la enorme inestabilidad de Somalia, un estado fallido por excelencia. Quizá también habría que mencionar, Fernando, las claves de los derechos humanos que de alguna forma se violan o se defienden en el Sahel. Bien, es precisamente en este contexto, en este territorio y en este contexto político donde analizar los derechos humanos supone echar una mirada a las poblaciones empobrecidas, precisamente a causa de estos estados fallidos y también a causa de esta riqueza que en muchos casos supone la pobreza de estos países, una desgracia añadida por cuanto han sido explotados por multinacionales y estados aliados de Europa con gobernantes que eran unos dictadores o que han sido en buena medida más afincados en los intereses del norte que del sur de su país. En esta zona, digo, se dan violaciones de derechos humanos derivadas precisamente de la pobreza. La gran exclusión social es una de las graves consecuencias de estos estados fallidos, donde la democracia muchas veces es más un signo formal que una realidad que pueda garantizar, por ejemplo, la independencia de la justicia, que administre esta justicia de forma que se acabe con la impunidad, donde los conflictos se avivan un día sí y otro también, provocando grandes desplazamientos de la población, donde la propia pobreza es la que expulsa a gran parte de la población hacia paraísos entrecomillados externos al propio continente y donde se dan de forma pues gravísima exclusiones sociales derivadas de la condición de mujer, por ejemplo, o de la condición de seropositivos con la gravísima situación del SIDA en gran parte de África, y donde precisamente en estos últimos tiempos de crisis, la crisis alimentaria, una de las crisis más graves, mucho más que la financiera, ha afectado al continente africano, suponiendo para las grandes poblaciones una pobreza añadida, podremos decir, en lo que es la imposibilidad de poder subsistir, no ya de sus propios recursos, sino de sus propios pequeños recursos que todavía conseguían a través de un mercado informal intercambiar y ha condicionado el desarrollo de esta misma población. Por último, no se puede hablar del Sahel sin hablar del Islam.
diferentes tipos de Islam, un Islam popular de las cofradías de la escuela maliki, enfrentado por otra parte con un fundamentalismo extremista cercano al yihadismo, llegado fundamentalmente no de África, sino del exterior de África. Hay en el Islam un intento unificador, pero al mismo tiempo una ruptura entre los diversos tipos de Islam, considerados como vida cotidiana o como imposición también de unas normas y unas reglas extremadamente conservadoras.